Definitivamente a este formato le está yendo bien, así que pienso explotar estos videos. Conviene explicar la idealidad. En la ciencia suele ser mejor idea simplificar el comportamiento de lo que estamos estudiando. Si bien puede afectar el resultado y hacerlo menos preciso, esta diferencia de precisión suele ser ignorada, puesto que realmente no es muy significativo. Asimismo también funciona para aprender, ya que empezamos con conocimientos leves, ideales, no muy complicados, y al dominarlos podemos recurrir a la realidad si es necesario. Entonces el gas ideal es una idea que quiere mostrarnos el funcionamiento básico de los gases, como cuando quieres iniciar aprendiendo a usar Redstone y lo primero que te enseñan es la función de las placas, palancas, botones y eficiencia del camino de Redstone, y ya luego a usar los repetidores y los comparadores, entre otros. Primero lo primero, ¿qué es un gas? Es una fase de la materia en donde las moléculas están relativamente alejadas una de las otras y no existe una fuerza de atracción suficientemente fuerte entre ellas. Imagina que tienes 2 vacas, mejor, que tienes 10 vacas y las pones todas en un corral. Estas vacas se irán moviendo de un lugar a otro a cierta velocidad y de vez en cuando tocarán las paredes del corral. Si nosotros añadimos más y más vacas, el movimiento dentro del corral será mayor y asimismo el choque entre estas vacas y el corral. En vez de vacas y corral, ahora tenemos moléculas o moles y un espacio cualquiera que será nuestro sistema en 3 dimensiones llamado volumen. Por ejemplo, un globo. Si viste mi video sobre las leyes de la termodinámica, sabrás que un sistema es el espacio estudiado y que la energía cinética y el movimiento de los átomos está estrechamente relacionada con el calor y la temperatura. El constante choque entre las moléculas y la pared es lo que denominamos presión. Estas variables que acabamos de mencionar describen el comportamiento de los gases. Las leyes en las cuales se rigen esos gases ideales son la ley de Boyle. Si nosotros reducimos el tamaño del corral, las vacas tendrán menos espacio que recorrer, por lo tanto mayor será el número de choques contra el corral, y si lo aumentamos menor será la cantidad de choques. Es decir, que si disminuimos el volumen, la presión aumenta y viceversa, siempre y cuando la temperatura sea constante. Ley de Gay-Lussac. Si nosotros aumentamos la actividad dentro del corral de alguna forma, sea prendiendo bloques en fuego que hagan que las vacas se desesperen y corran a quemarse, su velocidad aumentará y también el choque suyo contra las paredes, siempre que el corral no cambie su tamaño. Podemos traducir esto a que un aumento de temperatura, al hacer que las vacas se muevan más rápido, produce un aumento de presión mientras que el volumen sea constante. La ley de Charles explica que a presión constante el aumento de temperatura significa un aumento del volumen. Podemos imaginar un espacio vacío en donde echemos lava. La lava representará un gas y al igual que un gas se expandirá hasta ocupar todo el sistema. Si las fronteras del sistema se pudieran repasar, por ejemplo, siendo estas de un material que se pueda quemar, tal como lo es la madera, la lava continuará expandiéndose hasta que ya no pueda más. Imaginando que la acción de añadir más y más lava significa un aumento de temperatura, esto significa que mientras la presión no cambie, es decir, la frontera no suponga su expansión, este cambio de temperatura representará un aumento del volumen. Estas leyes se pueden combinar cuando la cantidad de moléculas o vacas es siempre igual para dar la ley combinada de los gases. Pero cuando la cantidad de vacas cambia, entonces necesitaríamos una ecuación para definir el estado. Dicho de otra forma, se complica un poco el asunto. Todas las variables antes mencionadas se combinan para dar a la ecuación de estado, sumándole una constante que relaciona todas las magnitudes o unidades de nuestras variables, llamada constante universal de los gases. Ahora tenemos una ecuación que describe el comportamiento si se modifica cualquiera de las variables relacionadas con los gases. ¿Cuáles gases? Los ideales. Pero ¿y los reales?
Aquí el camino se divide en dos, entre un error de más de 50% de precisión y el suicidio de nuestra felicidad. En verdad no es tanto así, conviene usar las leyes de los gases ideales en ciertos casos. Por eso, ahora diferenciaremos entre lo que es un gas ideal y uno real. Imagina entonces que tienes el mismo corral de siempre, pero con 5 vacas. Estas tienen mucho lugar que recorrer y casi nunca interaccionan entre ellas. Esto se relaciona con la presión, pues el contacto con la pared es mínimo. Eso es un gas ideal. Un gas cuya presión es tan baja que no existe una interacción entre las moléculas, o que es muy despreciable. Se considera que menor a 4 atmósferas funciona para un gas ideal. En la realidad, la interacción entre las moléculas no solo representa el choque entre ellas, sino las fuerzas de repulsión y atracción que obviamente existen y pueden aumentar el choque, tal que la polaridad de la especie química que es la responsable en este suceso está implicada. Estas fuerzas, además, se modifican si cambiamos algunas de las variables ya conocidas. En vez de tener vacas, ahora tenemos aldeanos que se atraen y se repelen entre sí y modifican su rumbo por esa atracción. Entonces, ¿cómo podemos calcular el comportamiento de los gases reales? Para ello se creó el concepto de factor de compresibilidad, que representa la corrección de la desviación presentada al calcular con la ecuación de estado del gas ideal. Simplemente se multiplica y ya. Pero para hallar el factor de compresibilidad necesitaríamos conocer sobre las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas, ¿verdad? Esas fuerzas se pueden cuantificar en constantes que cambian dependiendo del compuesto. Eso sería todo, ¿cierto? Como dice un amigo mío, verga no, porque no todos los compuestos se comportan igual, no todos tienen la misma geometría molecular ni polaridad. Con el paso del tiempo, varios científicos empezaron a crear ecuaciones de estados que se adapten al tipo de molécula del gas. El pionero fue Van der Waals. Conocedor de las fuerzas intermoleculares existentes, su fórmula fue creada para presiones bajas y moderadas, no muy distantes de la condición de idealidad, y componentes polares, no era muy precisa en general. Surgieron mejoras y adaptaciones de esta nueva ecuación para presiones y temperaturas altas, otras para hidrocarburos que utilizaban el factor acéntrico que ayudaba en algunos casos a aumentar la precisión dependiendo del compuesto, para regiones de equilibrio líquido-vapor, otras que utilizaban datos experimentales y así un largo etcétera. Se volvió un problema para ingeniería escoger una ecuación de estado correcta. Yo pasé ese examen con 14 de 20. Había que tener un buen criterio para calcular el factor de compresibilidad. Este maximizaba nuestra precisión de una forma muy importante en varios casos, pero a la vez era innecesario en muchos otros. En conclusión, lo preciso siempre tiene un precio, pero no siempre es la mejor opción.